del año 2020. Mi nombre es Alejandro Castillejo. Estoy aprovechando este seminario que tenemos sobre memoria aquí en Claxo para hacer una reflexión el día de hoy sobre la relación entre transiciones y memoria, ¿no? Estoy grabando también en audio. Si alguien está interesado de escuchar esto o está interesado en escuchar esto, pues vamos a colgar también el audio, ¿no? Ayer 9 de abril fue el Día Nacional de las Víctimas del Recuerdo. Y bueno, estamos entre otras cosas en medio de lo que llamamos, o lo que llaman los especialistas, una pandemia, una expansión drástica de un virus muy peculiar, ¿no? Que nos ha hecho, entre otras cosas, valga la pena decirlo, nos ha hecho olvidar de que el continente americano, entre otras, es más bien una sucesión de pandemias. Incluso me atrevería a decir que esta pandemia nos ha hecho pensar, o por lo menos me ha hecho pensar a mí, en la relación entre el recuerdo, precisamente, y las muchas pandemias y las sucesiones de pandemias también. Y cuando digo pandemia no me refiero solamente a pandemias de orden biológico, que algunos, entre otras cosas, equivocadamente, a mi modo de ver, dicen que es un efecto o que es un fenómeno esencialmente natural. Creo que con las reflexiones y con el trabajo que se ha hecho en los últimos años sobre la extensión de la influencia de los seres humanos y la actividad humana en la lógica planetaria, pues cada vez se torna más difícil decir que hay eventos absolutamente naturales y eventos, digamos, humanos, ¿no? Creo que la interconexión ahí es profunda, más ahora que nunca, diríamos. Entonces, aprovecho la oportunidad de la pandemia porque lo que ha sucedido también en las últimas semanas ha sido esencialmente pues lo que yo llamo el hacerse evidente de las ruinas que ha implicado pues un modo de vida particular, ¿no? Es decir, cuando se cae un sistema de salud, cuando descubrimos que lo que siempre hemos sabido, ¿no? Que hay un Estado que está incapacitado esencialmente porque no tiene ningún ahorro. En caso de una emergencia de estas tiene que comenzar a pedir plata prestada por todas partes, o a someter a la gente a impuestos o a restricciones y hacer una cantidad de digámoslo así, de lógicas biopolíticas y necropolíticas, en la medida en que finalmente se decide por vía de la medicina, por vía de la inmunología, por vía de la ciencia, también decide quién se queda y quién se va de cara efectivamente a la muerte masiva, ¿no? Sin embargo, esta no es la única pandemia, decía yo. Creo yo que todos esos correlatos que acabo de mencionar, ¿no? El sistema de salud o el sistema económico, nuestra incapacidad esencial en un momento esencial de poder gestar y continuar la existencia, la duda de la continuación de la existencia, nos muestra que efectivamente hay pandemias en otro lado que podríamos llamar la pandemia del sistema de salud, la pandemia de la falta de autocuidado y una serie de cosas. Y la gran pregunta que se me ocurre justo en este momento es cómo recordar precisamente todo eso, ¿no? Se puede decir, curiosamente, que hay formas de violencia, llamémoslo así, ecológicas, que están por fuera y están borradas de nuestro archivo, de lo que a veces llamamos memoria. Entonces lo que hoy vengo a discutir, tengo unas noticas acá, lo que hoy vengo a discutir efectivamente es la relación entre un modelo particular de memoria o un modelo particular de cambio social que con frecuencia se le llaman transiciones políticas, y la relación que ese modelo de cambio social tiene específicamente con el pasado. Quiero decir de entrada, y esto tiene que ver con la pregunta que yo quizás puse al comienzo, o vamos a poner, digamos, a lo largo de todas estas semanas que tengan que ver con esta parte del seminario, tiene que ver efectivamente sobre el revisionismo histórico y sobre el negacionismo histórico. La pregunta esencial que les planteo a ustedes es hasta qué punto la experiencia social concreta de los países donde ustedes puedan estar, podríamos hablar de una ola de revisionismo y una ola de negacionismo. Lo digo de manera no retórica, sino de manera muy concreta, porque creo que la apuesta que le hemos hecho en el continente, y eso es una conversación mucho más larga, la apuesta que le hemos hecho en el continente al concepto de derechos humanos, que me parece que en su momento verdaderamente fue de cara a las dictaduras,
fue una serie de ideas y de regulaciones y de estándares fundamentales precisamente para el derroque de esas violencias de Estado. Sin embargo, lo que pareciera ser es que eso no fue suficiente para vacunarnos contra el revisionismo y vacunarnos contra el negacionismo. Esencialmente creo que lo que vivimos en el continente es una vuelta de todo eso. Y la pregunta se hace uno, y se las dejo a ustedes, es hasta qué punto entonces el lenguaje de los derechos humanos ha llegado a un límite particular porque se ha desprendido precisamente o ha sido cooptado incluso por estados particulares y de manera casi que formalista. Entonces esa es una área de reflexión muy grande que estoy tratando de empujar un poquito en la conversación. Yo creo que en el continente nos hace falta una reflexión mucho más situada, ya diría yo, en el presente. Ahora insisto con el tema de la pandemia, la única violencia del continente no es la violencia de los derechos humanos, hay violencias pandémicas que también se entrecruzan entre como en una especie de capas estratigráficas, uno de otra, siendo derechos humanos, siendo la violación de los cuerpos, siendo el maltrato de las comunidades por vías de poderes específicos, uno de ellos. Entonces, bueno, más en concreto, digamos, dentro de todo es, primero, pues dentro del abanico de esta noción de pandemia, si se quiere, estructural, continental, conectado, por supuesto, esta gran pregunta de si estamos o no vacunados y qué ha pasado con el discurso de la memoria y las transiciones, porque se supone que era a través de las transiciones o a través de los lenguajes transicionales, y cuando digo lenguajes transicionales me refiero entonces a los pilares de la justicia, la verdad, la reparación y bueno, lo que llamamos las garantías de no repetición. Para mí eso constituye los pilares centrales de eso que yo llamo, y como ustedes leyeron, escenario transicional. Entonces, dentro de ese concepto particular de escenario transicional, quisiera hacer una lectura que es muy personal y muy propia, digamos, de ese asunto. Colombia, por ejemplo, y me hace pensar, valga la pena el pie de página, me hace pensar también en Chile, obviamente, y ya les diré por qué. Pero Colombia está pasando por un momento, digámoslo así, transicional. Cuando digo transicional, no quiere decir que en Colombia haya una transición hacia la paz en el sentido en que estábamos esperando. En Colombia lo que ha habido, y lo estoy utilizando solamente como un ejemplo, ha habido es la instauración de un lenguaje que yo llamo el Evangelio Global del Perdón y la Reconciliación, que se encarga efectivamente, como digo con frecuencia, de trazar una línea imaginaria entre un pasado que queda atrás, un presente que es liminal y un futuro por venir. Entonces quiero, digamos, explicar un poco más ese asunto y después lo conecto con lo que estaba diciendo, digamos, al comienzo. Cuando digo línea liminal, lo digo en el sentido de los estudios de las religiones. Como ustedes saben, yo soy finalmente antropólogo y a veces los antropólogos nos interesamos por los procesos rituales. Digo algo que, me disculpan, pues será demasiado escolar a la hora de la verdad, pero en los estudios sobre las religiones hay una serie de procesos y de ritos que llaman ritos de paso. Cuando personas o sociedades concretas pasan de un estado de cosas a otro estado de cosas, el niño que deja de ser niño y se convierte en adulto requiere, o la persona que es soltera y se convierte posteriormente en una unidad, por ejemplo, conyugal o un matrimonio, todos estos cambios y procesos específicos de transformación que a veces llevan las sociedades, o que mejor dicho, siempre llevan las sociedades, siempre llevan los sujetos en momentos particulares de su vida y las sociedades en momentos particulares de su vida, implica precisamente dejar un estado de cosas que está atrás y que debe quedar atrás, entrar en un proceso, digámoslo así, semi-ritual o un proceso ritual de transformación para moverse hacia un estado de cosas distintas. Entonces por eso yo estaba hablando efectivamente del niño que deja de ser niño a través de un procedimiento de hacerse, digamos, religiosamente, por ejemplo, adulto ¿sí? para ser un adulto conformado propiamente hablando. El adolescente que se hace adulto a través de un proceso concreto que puede ser religioso. A veces no es religioso, a veces es de otras maneras, en fin. Lo cierto es que en esta temporalidad siempre pasamos de un pasado, de un estado de cosas, a una situación interina, transitoria, hacia luego posteriormente es una situación de orden permanente, futura. Entonces, creo yo que una primera mirada sobre esto que llamamos lo transicional
Insisto que no estoy hablando de transiciones políticas porque podría ser leído, lo que trato de expresar podría ser leído desde esa teoría o de este grupo de discursos, ¿no? Eso me lleva a una cantidad de debates que me parece a mí que son distintos, que relacionados pero son distintos. Es una manera, digamos, específica de cómo leer esos momentos. Entonces, una sociedad que está entrando, que está en un contexto de guerra, de violencia, de dictadura, y aquí utilizo la palabra violencia de manera muy abierta. Creo que la palabra violencia puede ser definida también de muchas maneras, ¿no? La palabra violencia, por ejemplo, en las codificaciones internacionales de la justicia de transiciones puede ser leída como genocidio, puede ser leída como dictadura, puede ser leída como conflicto armado, puede ser leída de diferentes maneras. A pesar de que en todos los casos siempre caigamos en el sustento de ciertas prácticas específicas contra los cuerpos y las comunidades, en todo caso la codificación es diferente. Entonces por eso yo prefiero decir, hay contextos en donde las sociedades habitan mundos de violencias, genocidios, dictaduras, conflictos armados, por diferentes razones, a veces negociadas, a veces por derrotas militares, y las condiciones ahí cambian, entran en un momento particular, y eso también depende de una serie de coyunturas, en el que precisamente lo que se busca es dejar atrás la violencia, esa violencia, digamos, que experimentaron durante X cantidad de tiempo. Para ese dejar atrás, obviamente se requiere de una sociedad que quiera dejar atrás, porque pues como ustedes saben, hay sociedades que no quieren dejar atrás, sino que sencillamente ese atrás no queda atrás, sino que se arrastra hacia adelante. Entonces se necesita de una sociedad que deje ese atrás y se ponga en cierta forma de acuerdo para dejar ese atrás atrás. Digo de Colombia porque en teoría se supone que hubo un acuerdo y una negociación reciente entre las FARC y el Estado colombiano. Uno podría decir que escenarios de este tipo han habido antes también, pero no me quiero meter mucho realmente en eso. Pero hubo una especie de acuerdo entre las FARC y el Estado colombiano, indistintamente que un sector de la población, por una u otra razón, eh, verdadera, parcial, ficticia, en fin, por varias razones distintas haya decidido que eso no era un dejar atrás realmente. Entonces, en teoría, en la abstracción, normalmente las sociedades se ponen de acuerdo y los miembros de las sociedades se ponen de acuerdo para dejar ese atrás atrás. Y cuando se ponen de acuerdo para dejar ese atrás atrás, entra en una fase que es intermedia, que los teóricos de las religiones le llaman liminal. Una fase liminal es una fase en donde los conceptos que nos habitaban en el mundo ya no son necesariamente parte del nuevo mundo que está surgiendo, pero los nuevos conceptos que surgen tampoco han surgido de manera definitiva, digamos, y se han estructurado en la vida cotidiana. Casi que se puede decir que un estadio liminal es un estadio donde hay una ambivalencia entre los conceptos del pasado y los conceptos del futuro cohabitan simultáneamente en una especie de contradicción, ¿no? O en una paradoja. Entonces la fase liminal pone en tela de juicio los conceptos sobre los que estructuramos la vida cotidiana durante los años de la guerra, los años de la dictadura o los años de la muerte y de la violencia. Como ustedes saben, la violencia instaura, y esto no necesito hablar mucho de esto porque creo que todos lo sabemos, la violencia normaliza e instaura categorías y concepciones sobre el mundo, no solamente a través de lenguajes propios, ¿no? Como por ejemplo la dicotomía entre el patriota y el insurgente, por ejemplo, o la noción del Estado como protector y aquellos que van contra el Estado como si fueran desestabilizadores sistemáticos. La noción del enemigo, por ejemplo, la noción del patriota, la noción de, bueno, todas estas dicotomías, todas estas polaridades que hacen parte precisamente del mundo militarizado de las sociedades. Y cuando digo mundo militarizado no estoy hablando de mundos llenos de militares, que eso puede ser también cierto, ¿no? Es decir, de la institución castrense vigilando permanentemente y controlando. Me refiero sobre todo, cuando digo militar, me refiero sobre todo al hecho de que los seres humanos en esos mundos comienzan a portar uniformes. Y cuando digo uniformes pueden ser muchas cosas, puede ser desde el color de la piel. En Sudáfrica el color de la piel era un uniforme, cuando se asociaba a los africanos negros y se resaltaba la palabra africano negro, la palabra negro implicaba la uniformización de una serie de sociedades y una serie de culturas y una serie de lenguas y una serie de cosas.
Entonces, hasta cierto punto, en contextos de guerra, nuestros cuerpos están uniformados. Eso es una cosa que, si están interesados, podríamos conversar mucho más a fondo. Todos están uniformados, todos operan dentro de categorías, y la guerra lo que hace es permitir la polarización y la subdivisión radical de esas categorías. Entonces, cuando viene un escenario de transición, e insisto, no necesariamente una transición política en el sentido más ideal que uno quisiera tenerla, cuando viene un escenario de transición, lo que tenemos es el derrumbe de esas polaridades. Entonces, comienza a crearse nuevos conceptos. La transición, como decía, como es un instante en donde los opuestos son mutuamente posibles, en el sentido en que los conceptos del pasado y los conceptos del futuro se vuelven posibles y comienzan a tener un espacio y un tiempo para cohabitar. Entonces esas dicotomías comienzan a derrumbarse. En Colombia clarísimamente, pues como lo he dicho miles de veces, la mano de Timochenko y la mano de Juan Manuel Santos en La Habana cuando acuerdan el punto sobre víctimas, pues es un efecto de esa curiosidad de la cohabitación de los opuestos, ¿no? Entonces entramos en una fase que yo llamo transicional, que en el lenguaje legal, pues algunos llamarían justicia de transiciones, pero la palabra justicia de transiciones me manda para un lenguaje distinto y para un orden del discurso diferente y para un grupo y una forma de lectura particular de todo eso. Yo quiero proponerles que dejen eso de lado y que traten de escuchar un poco lo que trato aquí, digamos, de expresar en términos de transicionalidad. Más bien me refiero entonces es a un grupo de prácticas, a la implantación de una serie de conceptos y una serie de instituciones y una serie de formas de ver el mundo y una teoría del tiempo y una teoría del sufrimiento que se instaura en un momento determinado para enfrentar lo que en teoría son las violencias del pasado. Y es en ese momento transicional donde todas las categorías opuestas son posibles y donde se van dejando unas y van emergiendo otras, que efectivamente la memoria, o yo lo llamaría más bien, nuestra construcción del pasado, nuestra producción del pasado, se vuelve importante. En teoría, posteriormente a esa transición, lo que viene es lo que yo llamo el porvenir. El porvenir sencillamente es, algunos le llaman reconciliación, algunos le llaman convivencia, puede tener varias palabras, pero todas están atravesadas por el hilo del futuro, ¿sí? Entonces, como es el futuro, por eso le llamo porvenir y lo divido con un guión entre el por y el venir, porque es una cosa que efectivamente tiene esa doble connotación. Está por venir y adicionalmente es el porvenir, el futuro. Son dos cosas que son similares pero son diferentes. Entonces, en medio de este pasado que se deja atrás, de esta liminalidad y esta intermedialidad y esto que llamamos el prospecto del porvenir, los escenarios transicionales y los grandes, digámoslo así, bases de toda esa transicionalidad, los discursos que se gestan allá adentro, las prácticas que se producen allá adentro, las instituciones que se producen allá adentro, esencialmente lo que hacen es trazar lo que yo llamo una línea imaginaria entre el pasado que queda atrás y el futuro por venir. Se puede decir que en momentos de transicionalidades también a eso se dedica, a trazar esa línea, y esa línea se traza no solamente en la abstracción, ¿no? En el deseo de que haya algo mejor, o en la conciencia de que quizás se pudo construir, por ejemplo, un acuerdo que nos permita pensar en un futuro mejor, sino que adicionalmente toma la dimensión de instituciones específicas que se encargan de producir ese pasado. Para mí la memoria es una palabra que yo uso más bien poco, es una palabra fascinante. Me parece que distintas sociedades asumen la palabra memoria distinto. Es una cosa que yo a lo largo de mi trabajo en estos años en diferentes sitios he aprendido a entender que la palabra es polivalente, también situada históricamente y situada, digamos, socialmente y culturalmente, ¿no? Y en ese orden de ideas, más bien la pregunta que me hago es cómo personas y sociedades concretas producen y constituyen y reconocen el pasado como pasado. Y cómo al reconocer ese pasado como pasado,
se hace a través de una serie de fuentes específicas y de vínculos específicos entre las sociedades y ese pasado, y una de esas fuentes y vínculos son efectivamente las experiencias de los seres humanos, y en particular las experiencias, digamos así, traumáticas, o aquellos que vivieron directamente e indirectamente también esa violencia que queda atrás, ¿no? Entonces la transicionalidad implica precisamente esa línea que divide entre el pasado que queda atrás y el futuro por venir. Para poder trazar esa línea imaginaria, como lo decía, no se necesita, no es una abstracción, se necesitan instituciones. Y ahí es donde emergen precisamente de nuevo estos pilares que llamamos justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, que a pesar de que cada uno está dedicado a una cuestión aparentemente, digamos, específica desde el punto de vista de su especialidad técnica, ¿no? Los que se dedican a la justicia se dedican a algo concreto, no tienen que ver con la responsabilidad, con la impunidad, con el concepto de crimen, con una serie de cosas. Y así los otros también. Pero si hay algo que precisamente permite, o hay algo que los conecta a estos 3 o 4 elementos que yo llamo los pilares de lo transicional, es decir, los elementos concretos, específicos, institucionales a través de los cuales el escenario transicional, que es un escenario de ambivalencia, busca certidumbre y administra la incertidumbre, más bien, que produce precisamente el movimiento de una sociedad desde las dicotomías concretas del pasado y específicas que fueron, digamos, parte de nuestras visiones del mundo durante mucho tiempo, a un instante donde todas esas dicotomías se convierten en incertidumbres. Son las instituciones transicionales las que son administradoras de la certidumbre y administradoras de la incertidumbre. Y lo que las atraviesa a todos, por eso digo, distintamente de ciertos ideales, lo que los atraviesa a todos es que entre todos se produce precisamente esa línea que llamamos imaginaria entre el pasado que queda atrás y el futuro que viene. Insisto que el pasado que queda atrás, porque parece una absoluta perogrullada. Pero de nuevo, hay otras sociedades que nos pueden mostrar que los pasados no necesariamente quedan atrás, sino que están adelante. Y aunque este no es el caso, de ahí emana finalmente una reflexión, ¿no? Digo el pasado que queda atrás porque se supone que para que en esta teoría del tiempo que la transición implica, es lineal. Es una teoría en la que si se quiere, salimos del trauma, salimos del pecado a través de un acto de contrición o un acto de testificación personal que normalmente es público para mover la sociedad hacia adelante. Entonces, fíjense que lo primero que se requiere para que esta línea entre el pasado que queda atrás y el futuro por venir sea realmente posible es la invención y la producción del pasado. Estábamos diciendo que esta línea imaginaria que nosotros planteamos en la teoría de las transiciones, ¿no? De esta lectura, si se quiere, profundamente etnográfica, antropológica, de estos momentos concretos de transformación social, ¿no? Cuando las sociedades se mueven de una violencia particular hacia un estado de posviolencia o de posguerra. Y valga la pena decirlo, la noción de posguerra en sí mismo, el post de la posguerra, es una cuestión que también tiene sus minucias y sus detalles que ahorita quizás podamos conversar un poco, ¿no? Pero bueno, el hecho es que el escenario transicional es un escenario que produce y se inventa el pasado. Y insisto, como decía hace un rato, esta producción del pasado no es, con eso no estoy diciendo yo particularmente que sea una ficción, sino que esencialmente se constituye, hay mecanismos concretos específicos a través de la cual, no solamente conceptuales, sino también pragmáticos concretos, que se encargan de hacer que ese pasado sea reconocible como pasado. En concreto, me refiero yo de manera muy específica a la creación de instituciones que se dedican a eso. Había planteado que, por ejemplo, toda institución que se encarga del esclarecimiento histórico, en cualquiera de sus versiones, en particular las comisiones de esclarecimiento, las comisiones de verdad, los grupos de investigación sobre memoria histórica, bueno,
hay una plétora, digámoslo así, en estos, digamos, modelos de transición globales, hay una plétora de mecanismos y de instituciones concretas que se dedican a eso, ¿no? Entonces, los pilares transicionales, justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, son esencialmente los mecanismos que, si yo los abstraigo del lenguaje transicional y los leo desde otro lado, son los mecanismos a través de los cuales se permite precisamente ese tránsito del pasado que queda atrás hacia el futuro que viene. La lectura que yo hago de eso es una lectura que es distinta, digamos, en el sentido lingüístico y terminológico de la palabra, incluso conceptual. Para mí son esencialmente mecanismos de certificación. Por certificación no quiero que se entienda tampoco algo necesariamente ni mucho menos negativo, sencillamente los mecanismos transicionales certifican, es decir, dan el visto bueno y nos dicen sí, ese pasado violento quedó atrás. ¿Cómo se hace eso? Y es en esas instituciones que a través de esas instituciones se traza precisamente esa línea imaginaria, ¿no? Decía yo entonces en algún momento que la primera de esas instituciones son las instituciones que crean el pasado, las comisiones de la verdad. Las comisiones de la verdad, ¿qué son? Grupos de investigación esencialmente que acogen una conceptualización concreta de lo que significa la violencia, se encargan de entender con frecuencia cuáles son sus orígenes y sus desarrollos, y en ese orden de ideas, pues por supuesto implican lo que yo llamo una epistemología particular, es decir, se acercan a ese pasado, ¿sí? A través de una serie de conceptos, y a través de esos conceptos simultáneamente también recaban información que efectivamente alimentan la gran hipótesis general de lo que significó y lo que es y lo que fue eso que llamamos guerra, conflicto armado, genocidio y demás cosas. Entonces es un proceso de investigación, pero a gran escala, diría yo. Por eso la comisión es como me recuerda mucho las comisiones coreográficas o las comisiones de investigadores a quienes se les comisionaba precisamente la tarea de investigar una cosa particular. En este caso había comisiones que se encargaban desde el siglo XIX, no sé, es una institución antigua finalmente, ¿no? De ir a investigar, no sé, las condiciones ecológicas, climáticas, etcétera, todo el gran proyecto de la ciencia y la modernidad que se desarrolló, por ejemplo, aquí en América a través del ejercicio precisamente de comisiones. Entonces, una comisión de la verdad es esencialmente eso, un grupo de investigación, un proyecto de investigación de gran escala que tiene unos conceptos más o menos claros de qué ir a investigar y tiene unos métodos más o menos claros de cómo hacer las cosas, ¿no? Cuando uno junta, todo ese proceso, emite al final de cuentas su visión y una visión lo más objetiva posible y lo más balanceada posible de qué fue lo que pasó en el pasado. Y suena redundante, pero ese es precisamente el chiste de que eso que haya pasado realmente haya pasado en el pasado y no siga sucediendo. Entonces es la comisión de esclarecimiento la encargada de eso, son las comisiones de la verdad, son las comisiones de grupos de investigación y demás institucionalizados que por cierto plantean una cosa muy curiosa porque están a medio camino entre la dependencia dependiente, la independencia dependiente, son instituciones que son independientes en teoría, pero que en última instancia son profundamente dependientes del Estado, que puede ser un Estado que también haya sido por supuesto perpetrador o responsable de cosas. En ese orden de ideas tiene que ser un Estado que esté en disposición de escuchar de este grupo de personas lo que tengan que decir sobre las operaciones también del Estado, y no solamente sobre ellos, sino todos los que fueron parte de la confrontación, de la guerra, del conflicto o de la dictadura, ¿no? Entonces, a mí me parece importante resaltar que la primera institución a través de la cual precisamente se hace y se produce ese pasado que queda atrás se llama Comisión de Esclarecimiento, Comisión de Verdad. Es la que configura los conceptos, es la que pone, digamos, sobre la mesa los métodos para ir a averiguar. Pero tiene esa comisión de esclarecimiento, como todas las otras que voy a tratar de explicar rápidamente antes de que se me acabe la pila de la cámara. Implica, por supuesto, un principio fundacional, es lo que yo llamo, y el principio fundacional es esencialmente que todo proceso de esclarecimiento, la experiencia vital y la palabra puesta en público, efectivamente, es aquello que libera a las sociedades precisamente de esa violencia, la sitúa en el pasado. Y esa palabra que libera es una palabra que es una intersección, decía yo,
entre el confesionario y el psicoanalista de diván, ¿no? En la medida en que tanto el dolido como el que ha producido dolor tienen que enfrentar el propio comportamiento. Y me parece a mí que esa especie de, eso que yo llamo el evangelio global del perdón y la reconciliación, es digamos como yo encuadro todos estos experimentos y estos experimentos sociales en realidad tiene que ver es con esa palabra como certificador, ¿no? Y la palabra adicionalmente tiene que tener una condición también ritual, porque tiene que ser expresada en principio frente a alguien. Aquí en estos contextos diríamos que es frente a alguien y frente a muchos posiblemente, frente a toda la sociedad. Aquí hay una transmutación del sujeto del confesionario, del sujeto del diván, se transmuta en un cuerpo colectivo. Y la persona que sufre en la medida de lo posible y bajo las condiciones de acogimiento y demás, está en capacidad y debería estar en capacidad de poder expresar lo que ha sentido ante la sociedad en teoría también, para que la sociedad, que es una abstracción, reconozca ese dolor, ¿no? Lo mismo la persona que es responsable también se certifica su... Y aquí comienzan a aparecer una serie de términos concretos como el perdón, por ejemplo, la contrición, etcétera. El responsable también tiene que enunciar su palabra en público y reconocer lo que hizo para que tenga validez ritual. Esa es la abstracción en la medida en que pues, eso en el mundo de lo social es infinitamente más complejo, y asociado a esta certificación de la oralidad, esta certificación del dolor, esta certificación de la palabra, pues comienzan a emerger toda una serie de lenguajes que a mi modo de ver vienen desde de la teología judeocristiana, si se quiere, que tiene que ver con el perdón, por ejemplo, que tiene que ver con la reconciliación. La reconciliación, una palabra que demarca realmente es el encuentro de los opuestos, los que se unen de nuevo, ¿no? El perdón es algo que yo a lo largo de los años no he podido entender muy bien de manera colectiva, lo puedo entender en casos específicos, en personas específicas y las implicaciones de eso. Hay cosas fascinantes de todos modos, pero igual lo que quiero decir es que nuestro vínculo con el pasado es a través de una serie de conceptos que provienen de una trayectoria y una genealogía teológico-religiosa particular. Casi que yo me podría atrever a decir que nuestro vínculo con el pasado a través de este grupo de prácticas concretas que emergen en momentos de transicionalidad, pues tienen también su dimensión propiamente y su metadiscurso religioso, ¿no? Pero bueno, eso nos lleva para una conversación distinta. Lo que quiero ir con esto realmente es a mostrar que la línea imaginaria se produce de manera concreta a través de las instituciones concretas que llamamos comisiones de verdad, y que tienen momentos arcónticos, como diría Derrida, ¿no? Emergen a través de una ley, y a través de esas leyes con frecuencia se instaura qué es lo que se debe investigar y cuál es el pasado que se debe ver y cómo se marca ese pasado. Por eso le decimos poder arcóntico finalmente, ¿no? La instauración de ese pasado a través de lo legal, porque tiene el poder de crear en última instancia la capacidad casi que de producir incluso el origen mismo. Entonces, bueno, primer elemento ese, el pasado es producido por las instituciones que en sus conceptos y en sus formas de hacer y de entender y de investigar realzan específicamente. Entonces, diferentes iniciativas, diferentes formas de leer esa violencia, pues tendrán preocupaciones distintas. Por supuesto, en el contexto de, no sé, Ruanda, por ejemplo, el periodo, digamos, post-genocidio implicó tratar de entender, y eso hay varias cosas ahí, tratar de entender qué fue lo que llevó al genocidio, y cuando terminamos viendo es que hay una genealogía de guerras y de muertes en esa parte del mundo de todos modos, pero indudablemente la preocupación por entender el genocidio los llevó a entender y a tratar de explicar eso a través de otras cosas distintas que no necesariamente, y no son operacionales de hecho, y no funcionan en este contexto. Por eso insisto mucho que todo escenario de transiciones, cuando se acerca a su propio pasado a través de sus mecanismos y sus conceptos, siempre finalmente tiene que localizar esa búsqueda en un mundo particular, razón por la cual, digamos, ciertas generalizaciones carecen totalmente de sentido, ¿no? Entonces, bueno, primera institución de la memoria es la primera que produce esta línea. Los otros elementos también producen esa línea imaginaria, ¿no? La justicia, por ejemplo. La justicia también en última instancia requiere de que aquel que es responsable asuma su responsabilidad, pero es la responsabilidad por algo que sucedió antes.
no es la responsabilidad por algo que todavía sucede. Es decir, no se puede, si se quiere, no se puede juzgar el crimen que todavía acaece, que todavía se da. Se supone que se juzga es el crimen que ha pasado, que ha sucedido antes, ¿no? Entonces, hay implícita en la operación de la justicia, indistintamente de los mecanismos y de los conceptos que hay ahí, y la impunidad y demás, indistintamente de todo eso, en las operaciones de la justicia hay un presupuesto que sitúa el daño atrás. Lo que pasa es que en el contexto de la justicia, pues claramente hay una importancia particular en la responsabilidad y que aquel que es responsable asuma lo que tiene que asumir, ¿no? Pero sin ese pasado no existiría justicia, me parece a mí. Creo yo que insisto, como decía al comienzo, el hilo conductor de todos estos mecanismos es esa existencia propia del daño que ha quedado atrás, ¿no? La justicia es una expresión de todo eso en un campo particular del lenguaje, con una serie de cosas concretas alrededor de la responsabilidad. El otro elemento que llamamos reparación, también digo a veces con mucha frecuencia, reparación como término es mecanicista. Insisto que en América Latina hablamos mucho de tejido social, yo personalmente hablo mucho de remendar lo social, más bien. Pueden tener relaciones, eso no importa, para mí lo importante es que remendar lo social me hace pensar también en algo que quizás la noción de reconciliación podría evocar, ¿no? La juntanza de cosas que están aparte. Lo que pasa es que yo, digamos, con la palabra remendar lo social, lo que trato de mostrar son los tejidos y las urdimbres imperfectas en esa juntanza. Quizás la palabra reconciliación tiene en eso una cierta idealización que yo no comparto. A mí me gusta la idea de que a las sociedades se les note que hayan sido heridas y que haya habido un esfuerzo para juntar lo que estaba separado, y que en esa juntada hay un intento de tejido, y ahí sí de pronto extraigo de la noción del tejido social y todo esto, pero a mí me interesa mucho ese tejido que se ve por una razón esencial, porque creo que con el tiempo ese tejido se va volviendo estructural dentro de, digamos, esta capa o este pedazo grande de tela o el cuerpo de la persona. Y el tejido también, como buena metáfora, también nos evoca la noción ¿qué? De cicatriz. Y la cicatriz, a través del trabajo del tiempo, que es el trabajo del tejido, se va volviendo estructural al punto en que la cicatriz incluso y la arruga se va volviendo invisible, y la cicatriz se hace constitutiva de esa corporalidad, de ese cuerpo, de esa subjetividad, de esa experiencia, ¿no? Hay una relación íntima entonces que se comienza a producir ahí entre dolor, nación y narración, si se quiere. Y noción la pongo entre comillas, porque hay, por supuesto, concepciones de nación que parten del principio, y muchas parten del principio de la exclusión de otras naciones. Entonces ahí habría que pluralizar eso, pero indudablemente hay un vínculo entre dolor, narración, nación, que me parece que tiene que ver específicamente sobre los modos en que ese pasado comienza a articularse en el presente a través de una variedad de lenguajes que son muy distintos, ¿no? En ese orden de ideas me atrevería a decir que justicia, verdad y reparación son efectivamente las instituciones que instauran ese pasado y las instituciones que instauran un lenguaje concreto sobre ese pasado. Y por ese lenguaje concreto me atrevería a decir que es una teoría del dolor. El derecho y la psicología, a mi modo de ver, y esto sería motivo de discusión, son los lenguajes que nosotros tenemos como sociedades, digamos, de derecho a la mano, para poder ponerle palabras a eso que ha pasado antes. Una palabra central puede ser trauma. Nosotros utilizamos, digamos, dentro de las maquinarias y los aparatos transicionales, usamos la palabra trauma. Nosotros no usamos otras palabras como zombificación, como se usa en el África, alrededor de cómo sociedades de allá particularmente pueden leer los actos violentos, ¿no? Administrados por otros seres humanos. Ellos plantean que las personas que sobreviven a los actos de la violencia no están propiamente ni vivos ni muertos, sino viven en un estado de zombificación. Y eso lo que quiere decir es que si son zombies, quiere decir que no se han convertido todavía en antepasados, y si no son antepasados, realmente quedaron a medio camino. Y emergen y utilizan de manera ritual, religiosa, la palabra zombie para hablar de ese punto intermedio, ¿no? Aquí la psicología quizás de ciertos cortes le llamaría eso, por ejemplo, trauma, o le llamaría síndrome de postestrés traumático, no sé.
Lo que sí es cierto es que sociedades distintas, evidentemente, y había mencionado algo de eso, plantean teorías del dolor distintas, concepciones y lenguajes del dolor colectivo que son distintas, y creo yo que hay que hacerle una apertura a todo eso. En nuestro mundo del derecho y de la justicia de transiciones, el lenguaje es el legal y el de la psicología. Los conceptos son el de derecho y violación a los derechos humanos, o el de trauma o situación postraumática. Entonces, fíjense que la transicionalidad instaura precisamente esos lenguajes, que son comunes ya para nosotros, ¿no? Pero no necesariamente para todo el mundo. Y al instaurar esos lenguajes, pues también está instaurando una lectura particular de lo que ha pasado antes. Si el lenguaje instaurado es el lenguaje del derecho, por supuesto, la situación anterior a la comisión de los crímenes, que ya es de por sí un concepto legal, implicaría precisamente una lectura y una interpretación del pasado a través de este lenguaje particular que yo llamo teorías del dolor. Entonces, bueno, quiero decir esencialmente que en el seno de todo eso emerge, y con esto realmente termino, emerge la posibilidad de que ese pasado que queda atrás, que es leído a través de una serie de instituciones que instauran una serie de lenguajes, que instauran una serie de instituciones particulares, hace de la palabra y de la memoria precisamente su certificador central. La memoria en cierta forma certifica que el pasado existió porque obviamente tenemos la experiencia vivida de quienes pasaron por esos momentos, ¿no? Y la memoria siempre es una memoria que es polivalente también, ¿no? Que implica también una postura crítica precisamente sobre todo eso. Pero bueno, a lo que voy con esto yo es a que las lenguajes transicionales se han encargado de todo este asunto. Se han encargado de instaurar, instituir, legitimar precisamente formas de aproximación. Y me parece que en eso, pues por supuesto, tienen una capacidad crítica hacia las formas de poder que crearon precisamente todas esas violencias, ¿no? Es digamos, la memoria tiene una capacidad profundamente crítica hacia quién fue responsable de qué tipo de cosas, ¿no? Entonces hay una dimensión fundamental en eso. Pero también habría que decir que la memoria también puede ser cooptada y puede ser instrumentalizada y puede ser maltratada, ¿no? Y por eso yo la palabra memoria tiendo a no utilizarla. La pregunta que realmente me hago es de qué maneras las sociedades concretas se conectan y definen y reconocen pasados como pasados, y en qué sentido esos pasados quedan atrás. ¿Cuál es entonces el hilo conductor de todos estos pilares? Es ese, es la producción de ese atrás. Y es la producción de ese atrás a través insisto, a pesar de que suena un poco repetitivo, de mecanismos y conceptos concretos. Y de eso es de lo que está hecho la justicia de transiciones. Sin embargo, como antropólogo, a lo que me he abocado es no a zafarme esos lenguajes precisamente para tratar de entender más bien en qué consiste la vida social de todos esos mecanismos, para tratar de mostrar una cosa muy simple, y es que quizás el principio fundacional también de lo transicional, de que ese pasado definitivamente queda atrás, en realidad lo que tenemos es una serie de porosidades en ese pasado que no está tan atrás, sino que está intervinculado de maneras complejas con un presente y con un futuro. Con eso lo que quiero decir es que hay una dialéctica, si se quiere, entre las violencias que quedan atrás y que nosotros nos encargamos de iconizar como pasadas, pero hay una relación de continuidad, una dialéctica de fracturas y continuidades entre las violencias que quedan atrás, las violencias que se mantienen en las transiciones y las violencias futuras. Ahí es donde quizás proviene la crítica al modelo transicional que yo hago, y en cierta forma también al modelo del tiempo y de la memoria y del dolor que implica precisamente todo esto, ¿no? Es evidente que en el seno del reconocimiento social, por supuesto que uno tiene que estar a la altura moral, incluso, pues, obviamente, de reconocer los dolores de los otros, pero creo que las sociedades carecen de mucho realismo, y a veces digo las sociedades, los operarios de todos estos sistemas, y yo posiblemente sea uno de los operarios también, carecen a veces de realismo en el sentido de pretender mostrar unas rupturas cuando lo que hay son continuidades. Creo yo que las continuidades, por ejemplo, en Chile, de las violencias estructurales, llamémoslo así, y de cómo y cómo otras, sí, las violencias estructurales se han mantenido no obstante los 30 años en el proceso posterior a la dictadura, muestran precisamente continuidades.
y muestra cómo hay unos pasados que quedan atrás, pero hay otros que continúan, y muestra cómo también la palabra certifica unas de esas violencias, pero desertifica otras violencias. En Colombia está pasando algo, digamos, similar, como si, seguramente si nos movemos para Salvador, para Guatemala, para otras partes del continente, uno podría precisamente ver esa dialéctica entre lo que ya no sucede y que lo situamos atrás y aquello que sigue sucediendo y lo estamos proyectando también incluso hacia el futuro, ¿no? Colombia, con todo el proceso de La Habana, pues hemos descubierto que es de manera muy palpable, hay una gran cantidad de violencias que continúan. Y la gran pregunta que uno se hace en el seno de una comisión de la verdad es cómo operar ahí adentro, ¿no? Y cuál es la labor en últimas de una comisión y de un comisionado particular dentro de una situación de guerra continua y los riesgos que para el ritual transicional eso conlleva, ¿no? Entonces, termino diciendo finalmente que esa es la relación formal que existe entre memoria y transición, ¿sí? Como certificación, como palabra, como ritualidad, como liminalidad, etcétera, como movimiento. Y el punto crítico que yo le pongo a todo esto, que es, creo yo, de lo que está hecho la investigación futura sobre este tipo de temas, más que situar el pasado atrás, la gran pregunta son por las porosidades del presente y las porosidades de las violencias hacia los futuros, de cómo incluso por más de que hablemos de memoria y que reconozcamos la palabra y el dolor del otro, las violencias y las continuidades de las violencias ponen en tela de juicio el propio proyecto transicional.